Nuestro equipo de trabajo está conformado por mi persona, Samuel de Jesús Marbello Torregrosa, Marta Teresa Flores Álvarez, Rudy González Rivera. todos docentes de tiempo completo en la institución y maestrantes en educación. Queremos abordar el tema de los postulados teóricos de la pedagogía crítica, resaltando al gran pedagogo contemporáneo Maclaren, quien en su obra La vida en las escuelas nos explica las verdaderas intenciones que debe tener el conocimiento y el papel que debe cumplir el maestro como formador de estudiantes para la vida. El conocimiento, según Maclaren, debería ser examinado no solo por las formas en las que se pudiera subrepresentar o mediatizar la realidad social, sino también por las formas en las que refleja en efecto la lucha diaria por la vida. Debemos comprender que el conocimiento no solo distorsiona la realidad, sino que también proporciona fundamentos para entender las condiciones que conforman la vida diaria. Los maestros deberían examinar el conocimiento tanto por lo que no representa o margina de visiones particulares, como por la forma en que proporciona una comprensión más profunda de cómo el mundo del estudiante es de hecho construido. En este orden de ideas, Maclaren continúa hablando acerca de cómo el conocimiento escolar debería ayudar a crear las condiciones productivas para la autodeterminación del estudiante en la sociedad. Las escuelas reproducen las estructuras de la vida social mediante la colonización o socialización de las subjetividades del estudiante y estableciendo las prácticas sociales características de la sociedad. Los educadores críticos se preguntan entonces, ¿cómo ayudan las escuelas a transmitir las posiciones de estatus y de clase de la sociedad? Otro aspecto en este pensamiento expresado por Maclaren en su obra tiene que ver sobre cómo los educadores críticos deben tener presente que el conocimiento debe ser analizado en términos de si es o no opresivo y explotador, y no en términos de si es verdadero, afirma Maclaren. Por ejemplo, esto se ve reflejado cuando planteamos interrogantes como: los textos que usamos en una clase promueven imágenes estereotípicas que refuerzan las actitudes racistas, sexistas y patriarcales en los estudiantes a modo de reflejar la realidad social. La institución educativa María Inmaculada en el municipio de San Marcos, Sucre, se trabajan los procesos pedagógicos con base en el modelo socioformativo de Sergio Tubón. Buscamos formar estudiantes críticos que analicen la problemática local, con lo cual estamos en concordancia con los ideales de la pedagogía crítica. Dadas estas posiciones frente a la pedagogía crítica en la escuela, particularmente miramos el caso de la institución María Inmaculada relacionados con la práctica pedagógica de aula, y miramos en esta ocasión un plan de clase, la forma en que los docentes abordan las diferentes temáticas en la institución. Aquí observamos, por ejemplo, la estructura de un plan de clase de geografía en interdisciplinariedad con el área de biología. Por otra parte, es importante señalar aquí otro de los grandes representantes del pensamiento pedagógico crítico. Nos referimos al señor Chemix, y Chemix tiene un concepto muy particular. Habla de la arquitectura tridimensional de las prácticas, o lo que es lo mismo, la ecología de prácticas. Hablar de arquitectura de práctica es hablar de la forma en que se relaciona el conocimiento con los diferentes actores en el aula de clase, es decir, la forma en que se da ese cooperativismo social, las acciones, las actividades que son comprensibles y que generan configuración de ideas
que son relevantes. Este complejo de modos de saber, hacer y de relacionarse se articulan en un proyecto determinado. Definamos pues cuáles son esas arquitecturas de prácticas de que habla Kemis. Tenemos un conjunto de 5 prácticas que Kemis las define de la siguiente forma. Primero, las prácticas de aprendizaje. Estas hacen referencia a cómo los estudiantes se implican para conocer cómo iniciarse, cómo enrolarse y formar parte de otras prácticas. Un segundo grupo lo conforman las prácticas de enseñanza. Este se hace referencia a cómo involucrar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Hay un tercer grupo denominado prácticas de formación docente o aprendizaje profesional. Aquí se destaca cómo profesores y administrativos desarrollan la cultura del cuidado del otro y de la colaboración, trabajo en conjunto para que los profesores puedan aprender unos de otros. En este caso aquí cabe resaltar la labor que se lleva a cabo en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo en República Dominicana, y es la formación de maestros a través de los maestros mentores. Aquí en Colombia no se le llama maestros mentores, aquí en Colombia es el famoso PTA, Programa Todos a Aprender. Cuarto, son las prácticas de dirección y gestión de la educación. Estas prácticas implican cambios en las 5 clases de prácticas educativas, es decir, en las 5 de manera general. Y por último, vamos a encontrar las llamadas prácticas de investigación. Estas conllevan a la reflexión crítica y a la evaluación de diferentes prácticas educativas. En la institución educativa María Inmaculada no somos ajenos a la puesta en práctica de este tipo de pensamiento de los pedagogos contemporáneos representantes del pensamiento crítico. Por ejemplo, en cuanto a las prácticas de formación docente o aprendizaje, encontramos una articulación de saberes, ¿sí?, que se genera como producto de las capacitaciones de los docentes formadores a través del PTA. Encontramos receptividad, así como apoyo y avances en la labor pedagógica adelantada por los compañeros en cuanto a la preparación de las clases, que incluyen en muchas actividades el pensamiento crítico.